Compañeros, compañeras, amigos, amigas, buenas tardes a todos. Gracias a USIE, en primer lugar, por esta decisión tan certera y tan necesaria a alguien que representa tanto. Gracias también por brindarme la oportunidad de presentar a una persona tan grande. Yo no diría ni siquiera inspector, sino ser humano con tantas virtudes, ¿no? Una decisión certera y necesaria por diferentes razones. En primer lugar, una decisión totalmente acertada por ser un ejemplo, Pedro, vivo de confianza. Qué palabra tan bonita, ¿eh? Confianza. Por ser un ejemplo de mostrar confianza a los centros. Me parece tan necesario eso. Una decisión certera y necesaria por ser un ejemplo vivo de coherencia. Yo siempre he pensado que allí en las aulas los alumnos, los docentes, son a veces máquinas de medir coherencias e incoherencias de todos nosotros. Y creo que es un ejemplo vivo de mostrar coherencia de actitud, pensamiento, palabra y hecho. Es más, todo lo que yo creo que podamos decir hoy de Pedro, él ya lo ha dicho con sus hechos en los centros. Lo ha mostrado. Creo que es una persona que vive y trabaja como piensa para no acabar pensando como uno ha vivido. Es un ejemplo vivo de contexto. Hoy todo va de CES, ¿eh? Coherencia, confianza, contexto. De trabajar para un contexto, detectando las necesidades de una zona y tratando de aportar soluciones concretas para problemas reales de esa zona. Me parece también importante. Es un ejemplo no solamente de confianza, de contexto, sino de compromiso. Compromiso como servicio público, compromiso con la palabra, compromiso con acciones como fomentar la formación en tantas aristas, especialmente la formación en el poder del lenguaje. Esa es una de las primeras frases que aprendí yo de ti, Pedro. Formarse en el poder del lenguaje para no depender del lenguaje del poder. Compromiso no solamente con hacer cumplir la normativa, sino compromiso con el ciudadano como servicio público. Una palabra, compromiso, tan necesaria. En definitiva, este reconocimiento se entrega, o lleva por nombre a Antonio Gil de Zárate, una persona que promovió la creación del cuerpo de inspección. Bien, no se me ocurre mejor decisión más acertada que recaiga esta condecoración, este reconocimiento a la función inspectora a alguien que atesora tantas virtudes para que el cuerpo de inspección siga siendo útil al ciudadano como servicio público. Todas las virtudes que él ha mostrado durante todos estos años, yo recuerdo tardes reuniéndose con consejos escolares, con centros de tránsito, con claustros, en formación. Es increíble el compromiso de Pedro para con la educación desde el ejemplo real, desde el ejemplo. No se me ocurre mejor decisión que esta condecoración de Antonio Gil de Zárate a alguien que atesora todas las virtudes para que continúe siendo útil. Y por último, agradeciendo a Rosario, gracias, por facilitar lo que vais a ver ahora. Lo que vais a ver ahora no es más, yo no puedo seguir en el uso de la palabra porque creo que es de justicia que otros compañeros y amigos tengan su pequeño momento necesario para que también pues te expresen, Pedro, todo lo que tú has representado para tanta gente. Así que va por ti, Pedro, gracias, te quiero y eres un referente totalmente para mí, para mucha gente y un espejo en el que mirarse. Así que, de verdad, gracias y enhorabuena.
Conocí a Pedro García Ballesteros hace 10 o 12 años. Y para mí, Pedro encarna lo que es ser una verdadera estrella. Una verdadera estrella porque encanta a los que no saben de educación y lo escuchan o lo leen. Y porque vuelve loco a las personas que quieren, aman la escuela y saben de educación. La consejería entonces me mandó al compañero y yo me quedé con el amigo. Un amigo que marcó mi vida profesional y que me hizo pensar y tener claro para quién trabajamos. Pedro, no sabes la alegría y el orgullo que siento como amiga del premio del que hoy se te hace entrega. Hoy quiero destacar todas tus virtudes, porque hemos de reconocer que es gracias a tu responsabilidad ética, tu disciplina en el trabajo, tu humildad, sencillez, pasión y compromiso con la verdad, los que han hecho que esta asociación perdure en el tiempo y se desarrolle. Hemos tenido la inmensa suerte de compartir contigo muchos momentos, no solo en reuniones formales, sino también disfrutando de esos encuentros en los que, degustando una buena vianda y después de un buen caldo y arreglar el mundo, acaban saliendo canciones que al son de nuestro querido guitarra nos salen del alma. Quiero darte las gracias por ello y felicitarte de corazón por este merecido premio. Son las personas buenas las que realmente dejan huella. Estoy segura que la tuya será difícil de borrar en la inspección. Enhorabuena y continuemos nuestro viaje a Ítaca. Un beso, Pedro. Conocí a Pedro García Ballesteros en el Colegio Aljarafe. Cuando yo llegué, él habitaba la puerta de enfrente, así que como el roce hace el cariño, pues hicimos amistad y hemos trabajado juntos de una u otra manera desde entonces. De hecho nos llamaban los Pedros, por no sé qué circunstancia. Solo puedo decir que es una buena persona y es un magnífico profesional y que me enorgullezco de su amistad. Suerte. Tuve la suerte de tenerlo como inspector junto a Pepe García Calvo y Antonio García de Tena. Con este equipo mi vida profesional dio un giro de 180 grados. Ha sido la única vez que he trabajado a gusto gracias al asesoramiento y el apoyo recibido. Aprendí mucho, sobre todo a conjugar la teoría con la práctica. Con esta inspección atípica, cercana e ilusionante, que sabe escuchar al profesorado, es con la que yo sitúo a Pedro. Tras la muerte de Isabel Álvarez, fue Pedro quien cogió el testigo y quien mantiene la llama que había aprendido. Sin Pedro no hubiera sido posible llegar hasta hoy. Admiro al Pedro crítico e independiente, tanto en lo intelectual como en lo político. También al incansable y ambicioso, el que no se conforma con cambiar su metro cuadrado, sino que aspira a modificar la casa entera. Además de ser riguroso en el saber y en el hacer, le queda tiempo para disfrutar de la vida y reunirse con sus amigos. Gracias, Pedro, y enhorabuena por este premio también merecido. Un abrazo. Pedro, amigo, han pasado casi 30 años desde que debiera embarcarte en las misiones de la inspección educativa. Tengo que decir que después de todo este tiempo te he visto y te veo con la misma ilusión, con el mismo empuje que en el comienzo y manteniendo la luz viva, solo con un matiz. Ahora te veo un poco más sabio para saber distinguir las cosas que no se pueden cambiar de aquellas que sí son susceptibles de cambio. Un abrazo muy fuerte desde Málaga y te reitero mi enhorabuena. Yo tuve la suerte de coincidir con Pedro García cuando me incorporé a la inspección, estuvimos en el mismo equipo y lo que recuerdo de él es, para empezar, su gran compromiso con la educación,
su fino sentido del humor y luego un par de frases que yo he recordado y he repetido muchas veces, ¿no? La advertencia de que no debemos ser la inspección zombie y sobre todo la idea de que los centros, a pesar de todo, nos están esperando y la inspección tiene una gran labor que desarrollar. Pedro, encantada de que te den estos reconocidos homenajes. Pedro para mí pues es una de las primeras manos, ¿no?, que me acompañó a los centros educativos y el que me enseñó a saber estar en el centro. Para mí pues fue un gran respaldo, ¿no?, el contar con alguien con tanta experiencia para que me guiara y me orientara, y creí que era pues de las pocas personas, ¿no?, que había tenido la oportunidad de que Pedro las orientara y las guiara. Pero no, resulta que es que Pedro hizo eso conmigo, pero es que Pedro hace eso con todos los centros educativos, los acompaña, los lleva de la mano para que mejore y la educación en definitiva mejore. Pedro, pues a pesar de no ser la única, muchas gracias porque aprendí de ti todo lo que pude. Gracias, Pedro. Hola, Pedro. Hemos compartido muchos años en el Servicio de Inspección de Sevilla. En tu trabajo has sabido observar la realidad, escuchar al profesorado, ofrecerle modelos, siempre acompañándolos en todas las tareas en las que los embarcabas, convenciéndolos previamente de su necesidad. ¿Cuánto tiempo e ilusión pusiste con ellos en la elaboración del proyecto lingüístico de centro? Me consta que tu paso por los centros ha dejado huella, ha sido valorado, respetado y querido por cuanto les has aportado. Tienes muy merecido el reconocimiento que USIE te hace en este acto. En todo el tiempo que hemos compartido, he encontrado un compañero, un maestro y sobre todo un amigo. Muchas gracias. Buenas tardes. El reconocimiento que USIE otorga hoy a Pedro García Ballesteros lo considero justo y necesario, y no solo porque sea un gran amigo mío. Es justo porque reúne las condiciones y las características para merecerlo, y necesario porque es un referente, y lo resumo en 3 claves. En primer lugar, Pedro es un hombre de cultura y ávido por el conocimiento de lo educativo. En segundo lugar, su trabajo lo enfoca con perspectiva de servicio público y de compromiso con los centros. Bueno, después de este emotivo, entrañable, yo nunca había visto a alumnos haciéndole dibujo a un inspector, ¿eh? Acabo de aprender una cosa nueva hoy, una cosa nueva más de las que hoy llevo en mi conciencia y en mi memoria. Sin más dilación, el presidente nacional de USIE, Jesús Marodán, va a imponer la medalla del premio Antonio Gil de Zárate a don Pedro Enrique García Ballesteros, mérito a la carrera inspectora.
A continuación, tomará la palabra y nos ofrecerá un discurso el galardonado. Pedro, adelante. Y después de esto ustedes quieren que yo hable, ¿no? Madre mía. La verdad que cuando uno recibe un premio que es horizontal, que procede de los compañeros y de las compañeras, los agradecimientos no son protocolarios ni son obligados. Son agradecimientos que salen del corazón. Agradecimiento a USIE, tanto nacional como de Andalucía, pero no basta con las siglas. Yo conozco bien que detrás de cada organización hay personas trabajando con nombre y apellido, que me gustaría por nombrarla, ese agradecimiento a USIE, ese agradecimiento a Jesús, a Antonio, a Manuel, a Francisco, a José María, a tantos otros, que son en realidad los que hacen USIE, ¿no? y los que la hacen posible. Y agradecimiento a los compañeros y las compañeras que estáis aquí, asistentes y no asistentes, porque me han llamado también otros que no podían venir, como Berta, como Joaquín, y que le hubiera gustado estar aquí. Y agradecimiento, por supuesto, a los amigos y las amigas de REDE que me acompañáis hoy, que me siento más arropado que nunca, ¿no? Y, por supuesto, a Samuel, por las palabras llenas de cariño y de amistad y por lo que ha montado, nunca mejor dicho, por lo que ha montado, ¿no? Cuando el siempre hospitalario y amable Antonio Asegurado me llamó para comunicarme la concesión de esta medalla antes de la pandemia, debo reconocer que me quedé asombrado. Yo no he sido un inspector con cargos de ningún tipo, un inspector sin cargo, a pie de centro durante 26 años. Yo había sido un peón de la inspección y he sido un peón de la inspección. Y lo primero que se me vino a la cabeza es la frase que pronunció Jesús Vidal, actor de la película Campeones, al recoger su Goya refiriéndose a la Academia. Estos de la Academia no saben lo que han hecho. Como me gusta entender las cosas, y estoy seguro que los compañeros y compañeras de USIE saben lo que hacen, pensando en alguna justificación, concluí que la medalla no era a mí, sino a un modelo, a una forma de pensar, defender y desempeñar la Inspección de Educación, que yo tan solo he intentado, con perseverancia, con aciertos y errores, representar y llevar a cabo. Por tanto, la distinción debe ser compartida. Y compartida, en primer lugar, con los que me enseñaron el oficio y me transmitieron la pasión por él. Isabel Álvarez, Pepe García Calvo, Antonio García de Tena, siempre. Que lo hubieran merecido mucho más que yo. Yo tan solo he sido quien he mantenido la luz despierta, como dice el poeta. Y compartida también con los que han estado conmigo a pie de obra, defendiendo ese modelo, como la propia Pilar Melara, siendo jefa de servicio, y mi compañero José María Pérez, con quien he visitado tantos centros y tantas aulas. Quiero compartirla también con mi compañera Rosario, que tiene mucho que ver en esta historia, muchísimo que ver en esta historia. Y por último, por supuesto, dice Antonio López, el pintor, que todos estamos construidos a cachos. Bueno, pues un cacho que a mí me construye son la gente de REDE. Y esa gente de REDE que hoy me han dado esta sorpresa de estar aquí acompañándome, este premio es también de ellos porque ellos han contribuido a construirme. ¿Pero en qué consistiría ese modelo por inspección? Tan solo algunas pinceladas. José María y yo pues lo hemos escrito y lo he defendido siempre en todos los consejos de inspección y en todos los foros. Permítanme solo algunas pinceladas. Una inspección útil para la sociedad y para los centros educativos. Y creo que hace falta un debate público sobre esa utilidad que hay que abrir.
Una inspección que escucha a los centros, pero que no solamente los escucha, sino que intenta mirar con profundidad lo que ocurre en ellos, realiza una interpretación adecuada y sabe transmitirla al propio centro y a la Administración, porque somos bisagra de ambos. Una inspección que es garante de los derechos educativos de todos, en condiciones de igualdad, y de ahí nuestra relevancia constitucional. Esto es un tema de derechos humanos y hoy quiero recordarlo, día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Una inspección, en definitiva, que tiene claro que trabaja antes para la sociedad civil, democrática, que para los poderes de turno. Y que, por tanto, como decía Kapuscinski, para el periodismo no se puede ser cínico en este oficio. A eso he intentado dedicarme, con mayor o con menor acierto, los 26 años de actividad. Pero me he marchado con una sensación de crisis, de malestar profundo de la inspección educativa, de ir en una dirección contraria a la que deberíamos ir, de que en el tablero de juego, donde había jugado de peón, nos estaban cambiando las reglas e incluso el juego. ¿Por qué? Porque se está produciendo un vaciamiento de contenidos de la figura del inspector, un alejamiento cada vez mayor de lo mejor que fuimos. Más que un vaciamiento, una auténtica mutación regresiva, que, por cierto, es paralela y no por casualidad con la propia degradación de la escuela pública. ¿Por qué lo digo? Algunos datos que me entenderán los compañeros y las compañeras que hay aquí. Rotos los estrechísimos vínculos que desde el principio tuvo la inspección educativa con la formación del profesorado, con espléndidos resultados, por cierto. Véase el libro Historias de vida de la inspección, donde todos los biografiados son figuras relevantes en este terreno. Rotas las relaciones efectivas y reales con la escolarización, donde se juega en gran parte el derecho a la educación en condiciones de igualdad, cada vez con menor presencia en los centros. Recuerden que la visita es nuestro santo y seña, y más encerrados en los despachos como burócratas que confunden la pantalla de los ordenadores y Séneca con la realidad de los centros educativos, con planes de actuación verticales, burocráticos y sin el menor margen de autonomía. Quizás no nos extingan, pero de hecho es lo mismo si nos anulan, nos marginan o nos ignoran. Creo que ya es hora de que nos dejen de parecer normales cosas que no lo fueron ni lo deben ser. Ya es hora de pensar lo que hacemos, como decía Isabel Álvarez. ¿Qué hacer? Pues para empezar, permítanme dos consejos, uno negativo y otro positivo. Decía Confucio, si alguien está en un pozo y quiere salir de él, lo primero que ha de hacer es no seguir excavando. Y el positivo, volver la vista a los orígenes y los maestros antiguos. Pero como lo hacía Picasso, no se trata de imitar a nadie, sino de conocerlos para descomponerlos y adaptarlos a los nuevos tiempos. Desde este punto de vista del artista malagueño, quiero reivindicar aquí nuestros mejores orígenes y nuestra mejor historia. En el libro Historias de vida de la inspección que todos tenéis y que presentamos esta mañana, aparece un ramillete de buenos espejos donde mirarse y buscar orientación. Pero en un acto como este es obligado a hablar de qué nos puede decir hoy a los inspectores el propio Antonio Gil de Zárate, que acertadamente y por muchos motivos da nombre a esta distinción. Como dice José Luis Castán, Zárate escribe el primer informe sobre la situación de la instrucción pública en España en 1855, 6 años después del decreto de la inspección, con evidencias estadísticas, con análisis pormenorizado de todos sus problemas y sus posibles soluciones. Hombre con profunda fe en la educación para el progreso de los pueblos,
para el que la escuela pública era casi un pleonasmo, porque la palabra escuela es equivalente para él a ciudadanía. Léanlo, porque trata de temas actuales. En ese libro van a encontrar los temas de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, los libros de texto, la memoria, los métodos de enseñanza, las diferencias norte-sur, Convención Andalucía, educación por la mujer y la necesidad de maestras formadas, el tema de la libertad de enseñanza, al que dedica todo un capítulo, por cierto, todo un capítulo a leer por los que ahora la defienden como falsos liberales, el tema de la gratuidad, el tema de la formación por el profesorado, hasta el tema del PIN parental y las diferencias entre educación familiar y pública. Un libro nada despreciable. Casi sería un radical hoy, Gil de Zárate, porque llega a decir que la enseñanza no debe considerarse un ramo productivo. Para nosotros, una de las conclusiones básicas de su libro es el vínculo estrecho y umbilical entre inspección y educación pública. Ambas nacen casi al mismo tiempo y de la misma matriz de pensamiento político y modelo de país y de sociedad. Por todo ello, no debe sorprendernos el paralelismo de las degradaciones que en estos momentos sufre la inspección y la educación pública. Gil de Zárate, siempre positivo y optimista, nos deja varias ideas clave que pueden servir para orientarnos. Sobre educación pública, y lo dice con toda claridad, en términos del siglo XIX, pero con toda claridad. La educación pública es una cuestión de poder y, por tanto, siempre estaremos ante un dilema que él expresaba en términos decimonónicos. ¿Quién ha de dominar a la sociedad? ¿El gobierno o el clero? Cambien los términos y encontrarán dilemas similares y actuales ante los que la inspección ha de definirse. ¿Para quién trabajamos? Como decía Isabel Álvarez. Él elige en su dilema y lo hace en estos términos, y me van a permitir esta cita literal. Solo donde reside la soberanía reside también el derecho de educar. Trasladada la soberanía a la sociedad civil, a esta sociedad corresponde solo el dirigir la enseñanza, sin que se mezcle en ella ninguna otra sociedad, corporación, clase o instituto, que no tenga ni el mismo pensamiento, ni la misma tendencia, ni los mismos intereses, ni las mismas necesidades que la sociedad civil. Fin de la cita. A buen entendedor, que los aplique a la actualidad y quizás baste acompañar el adjetivo democrática a sociedad civil. Y sobre la inspección, ¿qué dice? Resalto cosas menos conocidas, dejo las más conocidas y en las que identifica a la inspección como inequívoca defensora y conocedora profunda de la educación pública, por la que debe denunciar y enfrentarse a, y cito otra vez, los responsables de las condiciones en las que se aplica el derecho a la educación, escolarización, condiciones materiales de las escuelas, los problemas de formación de los maestros y cómo solucionarlo. Incluso, él hablaba, hasta que debe enfrentarse a los responsables de las condiciones laborales en las que los maestros ejercen su trabajo. En resumen, para Gil de Zárate, la inspección debe denunciar y enfrentarse a los poderes que abandonan a la escuela pública, siendo su obligación protegerla e impulsarla. Lo que decía en 1855, hace 166 años, sigue estando en vigor hoy. Es más, quizás sea más necesario que nunca. Como he dicho muchas veces, los centros y las comunidades educativas nos están esperando y necesitando. Don Antonio Gil de Zárate y, por supuesto, la inspección con memoria que he reivindicado esta mañana en el libro Historia por de Vida, nos orientan en cómo salir del pozo en el que estamos, en qué dirección debemos ir y en cuál no,
y, en definitiva, nos guía para que este modelo de inspección que hoy se premia, con su nombre, permítanme otra sospecha de un pesimista como yo, a lo mejor porque esté en peligro de extinción, no se premie porque esté en peligro de extinción, sino porque constituye nuestro único camino de legitimación social y futuro posible en el siglo XXI. Y vamos terminando. Hablaba al principio de que he sido un peón de la inspección, sin capacidad de retroceder y con movimientos limitados. Todos somos peones de un juego que no controlamos nosotros, de un tablero externo a nosotros. Pero en el caso de la inspección educativa hay que hacer realidad lo que saben los buenos jugadores de ajedrez, que nunca un peón es solo un peón. Quiero terminar como empecé, con esa anécdota del actor Jesús Vidal al terminar su intervención en el acto de entrega de los premios Goya. Decía que le venían a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. A mí me vienen otras, pero antes una advertencia de una vieja bulería de Cádiz que nos advierte lo que ocurre si no hacemos nada. Sentadito en la escalera, esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega. El porvenir nunca viene, hay que ir por él y construirlo. Y ahí mi particular homenaje también a Usíe y a Antonio Asegurado, porque en un momento dado pues, se levantaron y fueron a construir el porvenir y no a esperarlos sentados en la escalera. Y por supuesto también 3 palabras: independencia, compromiso y la palabra. Pero la palabra como la entendía el poeta Antonio Colinas. ¿Me habré equivocado buscando el silencio? ¿No será la palabra y no el silencio el grito que nos salve de la muerte? Muchas gracias. Gracias. También, muchas gracias, Pedro. Nos pasa el discurso y lo vamos a publicar, ¿vale? Lo publicaremos en la web y intentaremos también alguna que otra revista digital o algún tipo de recurso público del sindicato, porque merece la pena leerlo un par de veces y meditarlo. Antes de terminar, tenemos también un pequeño detalle con la mujer, la compañera, la amiga de Pedro García Ballesteros, Rosario, si puede subir al estrado, que vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio. José María, si eres tan amable, hazle tu entrega de esas flores que con tanto cariño hemos preparado para ella.